Seguimos con eclesiología en el área de los profetas y los evangelistas. Estamos viendo los ministros, entonces vamos a ver los profetas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y este edificio, Jesucristo, es la piedra principal. Ok. Entonces veíamos que todos los 5 ministerios deben de estar diseñados bajo la escritura, bajo la base del fundamento de los apóstoles. Aquí la traducción lenguaje actual dice la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? El fundamento de los apóstoles. Es súper necesario, porque vamos a hablar de profecía, es necesario que la profecía sea en base a la escritura, en base al fundamento de los apóstoles. Nadie se puede llamar profeta si no está basado en la palabra de Dios, si no está basado en las enseñanzas de la escritura. Nadie puede decirse profeta si no es en base a la escritura, porque ha habido mucha gente que muchas de las veces se dicen profetas y se dicen que hablan de parte de Dios y de repente crean doctrinas de demonios. Entonces eso es algo incorrecto. Entonces debemos de estar fundamentados en la escritura. Todo lo que nosotros hablamos en base a profecía se debe de estar basados en la escritura. Ahora, hay 2 clases de profecía. Bueno, no, es la misma profecía, nomás que se puede desempeñar de 2 formas. Primeramente, por medio de un profeta. Un profeta es aquella persona que ya trae el don y que Dios le habla y que habla a Dios por medio de él. Amén. Y luego está la profecía. La profecía por sí sola no es necesario que sea por parte de un profeta. Es decir, por ejemplo, una persona puede estar bien llena de unción, puede estar bien llena en el espíritu y puede hablar profecía sin ser profeta. Eso es algo real, eso es algo... el decir, cuando dice la escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces sería el mismo ayer, hoy y siempre, pero para los apóstoles no, eso es algo incorrecto. Entonces decir, es el mismo ayer, hoy y siempre, pero para los profetas no, es algo incorrecto. Decir, es el mismo ayer, hoy y siempre, pero para los evangelistas no, es algo incorrecto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si en el Antiguo Testamento levanta un muerto, lo puede levantar durante la época de Jesús y lo puede levantar en los tiempos de ahorita. Eso es algo que se puede hacer, pero solo está en la potestad del Señor, en la potestad de Dios solamente. Amén. Pero son dones que se pueden usar el día de hoy. Amén. Y entonces Efesios 4:11 dice: el que fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y a otros la de maestros. Solo existen 5 ministerios. Veíamos en la clase pasada, solo son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Lo demás es diaconado, es liderazgo. Lo demás es liderazgo. Solo hay 5 ministerios nada más. No existen los demás ministerios. Lo demás es liderazgo, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos en los profetas. Dice que el segundo llamado del ministerio es el de la profecía. Amén. Entonces vámonos ahora a 1 Corintios 14:37. Dice: si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, que debe reconocer que esto que les escribo es una orden de Dios. 1 Corintios 14:37. ¿Okay? Dice al final: si alguien cree que habla de parte de Dios, dice al principio, si alguien cree que habla de parte de Dios, dice hasta el final,
esto que les escribo es una orden de Dios. En pocas palabras, lo que les dije al principio, toda profecía debe de estar basada en la Escritura. Hay iluminación de la palabra hoy en día. Tú no le entiendes a las Escrituras, tú le puedes pedir al Espíritu Santo que te guíe, que te ilumine, que te alumbre, para que te ayude a entender las Escrituras. No sé cuántas veces la quisiste leer por tu cuenta y nunca entendiste. Entonces es súper necesario pedir la guianza del Espíritu Santo para entender la Escritura, para saber qué es lo que te está diciendo. No que te vayas al libro de no sé qué y al libro de no sé cuál para que te diga, no, que te guíe el Espíritu Santo, amén. Entonces, ¿por qué? Porque es base en la Escritura toda la profecía. Todo, ya no hay iluminación, pero ya no te puede Dios revelar nueva palabra, revelar nueva escritura, ya no te la puede revelar porque ya hubo una revelación que se le fue dada a los profetas y que se llama la palabra de Dios. Después de la palabra de Dios ya no hay nadie que pueda decir que Dios le habló, que Dios le dijo, que es que todas las religiones están mal y que no existe nada de eso, ¿sí? Dice la Escritura, dejándonos de fábulas, dejándonos de cuentos, dice que tenemos que ser fundamentados ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de nuevas creencias, no en la doctrina de nuevos fundamentos, no en la doctrina de nada, sino en el base de la Escritura. ¿Por qué hago la aclaración? Porque es importante que antes de seguir, si lo que verdaderamente estamos haciendo es queriendo aprender sobre la Escritura, es necesario que entendamos qué es la Escritura. No son las fábulas, no son los cuentos, no son los videos. Es que miré un video en una parte. No, es la Escritura y ya. ¿Sí? Es la Escritura y ya. No, es que oí en un testimonio, no, es que oí en un video. Nada de eso. Es la Escritura. Si se fija, aquí estamos viendo muchos versículos que avalan lo que estamos diciendo. Por eso estamos aprendiendo usted y yo juntos, ¿no? Entonces dice, 1 Corintios 14:1. 1 Corintios 14:1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La base de todo es el amor, hermano. Si hay una palabra en la Escritura que puede encerrar toda la Escritura en una sola palabra, es el amor. La palabra amor es lo que resume toda la Biblia. Si usted quiere saber de qué se trata la Escritura, le voy a dar un spoiler: amor. ¿Sí? Entonces, y dice la palabra de Dios, dice aquí Pablo, dice, procurad los dones, dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque en una ocasión Pablo les dice que todos deberían de hablar en lenguas. Pero cuando les dice que todos deberían de hablar en lenguas, aquí está diciendo, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿Pablo se contradice? No se contradice. Lo que pasa que cuando dice que todos deberíamos de hablar en lenguas, no es que se arregla que todos en una iglesia deben de hablar en lenguas. El detalle es que cuando hablas en lenguas es una conexión directa con el Espíritu Santo. Tú sientes bonito cuando pasas al altar y se derrama el Espíritu Santo, sientes algo dentro de ti bien bonito que te sale del corazón. En el don de lenguas lo puedes hacer en tu cuarto. Con el don de lenguas tú puedes clamar y puedes pedir y se derrama el Espíritu Santo en donde quiera que estés. ¿Sí? Por eso dice Pablo, todos deberían de hablar en lenguas. Pero las lenguas son solamente para mí y Dios, nada más. Solamente es para yo y Dios, ¿sí? Entonces, cuando alguien profetiza, es para la iglesia y para Dios y para mí. O sea, para todos. Van encerrados todos, amén.
¿Ya van los 10? Van encerrados todos, amén. Pero ¿ya son los 10? ¿Ya? ¿Ven?